Padre, en el nombre de Jesús, comenzamos esta clase, esta segunda parte de esta clase acerca de las doctrinas bíblicas. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que espíritu de sabiduría y de consejo, de revelación, de inteligencia, Señor, caiga sobre nosotros y que al estudiar la palabra crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es el Señor Jesús, Señor, y que guiados por tu palabra podamos llegar a la perfección en Cristo Jesús y lograr lo que tú quieres con nosotros. Por favor, dame sabiduría y que tu buen espíritu me guíe como maestro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Continuamos estudiando acerca de esta introducción, acerca de las doctrinas bíblicas. Hemos enseñado las palabras que se usan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, acerca de la palabra doctrina, también traducida instrucción o enseñanza. Y estamos hablando, hemos estudiado acerca de Jesús y la doctrina, de los apóstoles y la doctrina, el creyente o los creyentes y la doctrina. Y ahora vamos a la parte de los maestros de la palabra y la doctrina. Dejé a los maestros de último, quizás lo hubiéramos hecho de primero, pero lo hago así para que quede el mayor compromiso para aquellos que somos los maestros de la palabra, los que llevamos la palabra del Señor. Número 1 dice, los maestros de la palabra deben seguir la doctrina con fidelidad y más cuando reina la apostasía. Vamos a leer a Primera de Timoteo 4, del 1 hasta el 6. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a desviar y se van a apartar de la doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, sigan el 3, prohibirán casarse, miren la doctrina, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas, diga doctrinas, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Muy bien. Entonces, los maestros de la palabra deben seguir, la palabra seguir, la doctrina con fidelidad, más cuando reina la apostasía. O sea, todo el tiempo los maestros deben guiarse y seguir la enseñanza que nos dejó Jesús y los apóstoles. Pero más todavía, la luz debe brillar más cuando hay tinieblas. La verdad debe iluminar más cuando la oscuridad quiere imponerse. Refutar el error es una tarea interminable. Si predicamos la palabra, el error se va a disipar. Maldiciendo las tinieblas, nadie enciende la luz, pero encendiendo la luz se disipan las tinieblas. Segunda de Timoteo 3:10. A ver, dice, pero tú has seguido, mira la palabra otra vez, el verbo seguir. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Ya, seguir la doctrina, hay que seguirla. Así como hay que seguir al maestro Jesús, hay que seguir la doctrina de Jesús y de los apóstoles. Punto 2. Los ministros de la palabra deben cuidarse, oigan el verbo, cuidarse a sí mismos y a la doctrina. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, Noten ustedes aquí, dejen el texto ahí,
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué esto? ¿Por qué ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? El ministro de Dios está íntimamente relacionado con su mensaje. El mensajero y el mensaje están tan ligados como el fondo y la forma. No se pueden separar. No es una relación mecánica. No es como he dicho en otras ocasiones, como la recepcionista que da un mensaje, que recibe un mensaje y lo pasa a la oficina a quien sea que haya que darle el mensaje, al jefe o al jefe de departamento tal, y pasa la llamada o lleva el mensaje. No importa que la recepcionista sea una prostituta después que salga de la oficina. Lo que le importa al empleador es que es una buena secretaria y transmite bien los mensajes. No pasa así con el mensajero de Cristo. Cristo puede decir, bueno, es un buen predicador, transmite bien la palabra con unción y claridad, tiene el don de la enseñanza, aunque no vive nada. Es un carnal. No hay tal cosa como que Dios va a aplaudir a alguien porque comunique bien si no vive la palabra. Cuidándote a ti mismo, tú puedes cuidar la doctrina. Porque la doctrina no se predica solamente con palabras, sino con tu ejemplo, con tu vida. Muchos tienen más poder en su silencio que lo que otros tienen con sus discursos. Entonces, hay que cuidar el testimonio y la doctrina. Son dos encomiendas. Cuida tu vida como mensajero. Cuida la palabra que está en tu boca. Respáldala con una vida semejante a la de Cristo. Persiste en ello, le dice Pablo a Timoteo. Pues haciendo esto, o sea, cuidándote a ti mismo de la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando usted vive bien, usted no solamente se está salvando a usted está salvando a los demás. Cuando digo salvarse, no está hablando de ir al cielo. Ve siempre claro. Porque la palabra salvación en la Biblia significa liberación. Liberación de todo lo malo. Dios te salva de muchas cosas. Te salva del error, te salva de tropiezo, te salva de escándalo, te salva de cualquier cosa, de una debilidad. Dios te salva. No significa que está hablando de la salvación en Cristo. Está hablando de salvar. Está hablando de liberarte de algo, de librarte de algo. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Punto 3 o 4 o 3. Los ministros de la palabra deben hablar solo lo que está de acuerdo con la doctrina. Solo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Solo lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Solo eso, amado. Solo eso. ¿Entiendes solamente eso? Tú tienes que hablar de acuerdo a la sana palabra. No de acuerdo a lo que te parece. No de acuerdo a lo que tú quieres alcanzar con ese mensaje o discurso. Tú tienes que someterte estrictamente a la palabra, tanto en letras como en espíritu, en la intención de Dios. Hay un compromiso. Para eso, vuelvo y repito, hay que temer mucho a Dios. El que no teme a Dios no le importa. El que teme a Dios tiene mucho cuidado, sabiendo que hemos de dar cuenta. Habla lo que esté de acuerdo con la sana palabra. ¿Entienden eso? Muy bien. Seguimos. 4. Los ministros de la palabra deben mandar que no se enseñe diferente doctrina. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es confuso cuando en vez de una doctrina tenemos el mismo tema 2 o 3 doctrinas que son contradictorias. Es muy importante que un predicador debe conocer la doctrina.
para que no enseñe nada que no esté en armonía o en conformidad con la doctrina. Toda persona que es apartado para la predicación debe tener claridad en todo tema de la Biblia. Es mejor no predicar un tema si usted no lo conoce o no sabe cuál es la ortodoxia de la iglesia en cuanto a eso, que es muy importante para que usted no caiga en lazos del diablo o en castigo de Dios también, porque Dios pedirá cuenta por eso. Es muy importante eso. Hay personas que debido a la ignorancia ni siquiera se percatan que se contradice. Yo he escuchado predicadores, inclusive personas con una maestría en teología, estoy hablando de un ignorante, contradecirse varias veces en el mismo mensaje y no darse cuenta que se está contradiciendo. Y yo digo, ¿cómo yo que estoy escuchando me doy cuenta que está contradiciendo? Y él que está predicando no se da cuenta que se está contradiciendo. Él mismo se está contradiciendo. No es que está contradiciendo la fe, él se está contradiciendo él mismo. Eso es diferente doctrina. Está hablando de varias cosas contradictorias. Que Dios nos libre de espíritu de confusión. Más adelante van a ver, voy a decir lo que significa esa palabra sana doctrina. Seguimos. Los ministros de la palabra, el 5, ¿no? Deben predicar y exhortar, ahí le falta la R, con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense qué hermoso. Predicar es enseñar. Y el que enseña, insta y exhorta y reprende. Esas son las áreas de la profecía: exhortar, consolar y edificar. Entonces, el que predica la palabra debe hacerlo con toda paciencia y doctrina. Eso significa la paciencia de Cristo. La palabra, no busqué la palabra paciencia en el griego, pero estoy seguro que, porque la palabra paciencia se traduce también perseverancia. O sea, persistencia. Cuando algo persevera. Cuando dice, por ejemplo, hablando en Apocalipsis, que dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. He aquí la paciencia, la versión de las Américas traduce, he aquí la perseverancia. Porque el que tiene paciencia persevera, ya sea soportando algo o ya sea persistiendo en algo. La perseverancia es un fruto del Espíritu. Amén. Cuando Lucas habla en la parábola del sembrador de la semilla que cayó en buena tierra, dice, y estos son los que reciben la palabra con gozo, la entienden y dan fruto con perseverancia. Perseverancia. Esa palabra paciencia es con perseverancia. Quiere decir que el que predica la palabra lo tiene que hacer con perseverancia. Como el maestro que enseña y los alumnos no aprenden. Tiene que tener paciencia, perseverar, buscando otra manera de enseñar, tratando de que la palabra de una u otra manera llegue y las ovejas puedan comerse los pastos para que se alimenten. Y el que escucha aprenda y se corrija con paciencia. En las dos connotaciones de la palabra, paciencia, ese fruto del Espíritu que no desmaya. Es que no se enoja, que no se frustra. El que se frustra se lo bebe, se lo come, se aprieta los dientes, pero no le sale lo de la carne, ¿no? Eso es la palabra
predicas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con perseverancia y doctrina. La repetición es la madre de la enseñanza. A veces aún Jesús se frustró. Oh, generación de víboras, generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Porque él decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Y estaban preocupados porque no trajeron pan. Cuando Jesús hace unas horas se veía un milagro de multiplicación de los panes. Y Jesús, ¿cómo es que no tienen entendimiento? Me pasa a mí a veces, se lo confieso. Que yo digo, pero ¿cómo es posible que sentado ahí tanto tiempo uno repitiendo lo mismo y no lo captan? Pero hay que decir, Señor, con toda paciencia, radamés y con doctrina. Con doctrina significa con enseñanza. Con enseñanza. No con imposición. No con imposición. Con enseñanza. No con un mal espíritu, con enseñanza. La paciencia es fruto del espíritu. Y el maestro tiene que tener paciencia, perseverancia, persistir. No dejarse frustrar por aquellos que son tardos para oír y lentos para aprender. Y seguir hasta que Dios pueda grabar la enseñanza en los corazones. ¿De acuerdo? Punto 6. Los ministros de la palabra deben, ahí le falta la N, deben ser ejemplo de buenas obras y en la enseñanza, o sea, doctrina, deben mostrar integridad y seriedad. Tito 2, 7 y 8. A ver, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, que viene siendo lo mismo, didascalía, la doctrina, mostrando integridad, ¿y qué cosa? Y seriedad. Oigan esto. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Qué tremendo. Que ni el diablo tenga nada que decir. Póngame el texto anterior, por favor. Presentándote tú mismo en todo. Fíjense que Pablo, cuídate a ti mismo y a la doctrina. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tú como ejemplo. Y la enseñanza también, mostrando integridad y seriedad. Integridad con la palabra, hermanos. Decir solamente lo que dice la palabra, no lo que yo quiero que diga la palabra, no forzar la palabra a que diga lo que no dice, o por alguna conveniencia yo decir lo que quiero decir y no lo que dice la palabra, no torcer lo que dice la palabra por algún compromiso o algún beneficio personal. Eso es integridad con la palabra y seriedad. Se necesitan ministros serios e íntegros. Seriedad e integridad son dos virtudes que debe tener todo predicador de la palabra con relación a la doctrina y a la enseñanza. Amén. Seguimos. El 7. Los ministros deben retener la palabra fiel como fue enseñada. Tito debe ser 1.9, pusieron 19. Corríjanlo. No llega a 19, Tito, es 1.9. Pónganle 2 puntitos ahí. Hablando de los ancianos, que son los predicadores, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, tal como fue enseñada. ¿Tú sabes qué es lo que Pablo quiere decir ahí? Cuando habla de retener el depósito, retener la palabra, el original lo que quiere decir dice la palabra, transmitir la palabra como una copia calcada, como una fotocopia. Es la idea original. Sí.
la hermana Marisa le sacó copia a todo eso. ¿Y qué tiene usted? Lo mismo. Cuando hay un error, aparecen todas otras, porque es la copia. Si está todo perfecto, aparece bien aquí. Y esa es la palabra que la idea original también, en otro texto igual, retenedor de la palabra o de la copia calcada, del depósito, tal como fue enseñado. Guarda el depósito, guarda la palabra como una copia calcada. Igual como la recibiste. Yo quiero ser una copia como maestro de Jesucristo. Quiero ser una copia de Pablo, repetir lo mismo. No quiero ser original ni novedoso. Quiero enseñar tal como me enseñaron. Esto es una virtud. Por ejemplo, miren esto. A mí me ministra mucho esto de Pablo. Primera de Corintios 15, del 1 en adelante. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Decimos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Párense ahí. Yo les he enseñado lo mismo que yo recibí. ¿Qué fue lo que recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sigan. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren otra vez, 2 veces conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, ¿qué cosa? Me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño y sigue hablando Pablo. Escuchen, amados, ¿qué dice Pablo? Os enseñé lo mismo que yo recibí del Señor, tal como fue enseñada. Y la evangelio, Jesús murió y resucitó cumpliendo la Escritura. Y 2 veces de conforme a la Escritura, conforme a la Escritura. O sea, Jesús habló conforme a la Escritura, cumplió en su vida con su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección la Escritura. Y yo estoy predicando lo mismo que Jesús vivió y enseñó, conforme a la Escritura. Acuérdense que ustedes todos están aquí para ser predicadores del Evangelio. No voy a decir que van a ser ancianos de iglesia, ni van a ser pastores de iglesias. No estoy hablando de eso. Posiblemente algunos sí. Pero estoy hablando, no lo estamos preparando para eso. Lo estamos preparando para edificación propia y para que sea una bendición para los demás. Amén. Esto lo preparé. Yo les di un material la vez pasada, no pude venir la semana pasada, y dije, la manera de introducir las doctrinas es hablando de las doctrinas mismas, lo que la Biblia dice acerca de nuestro compromiso con las doctrinas. Tanto los creyentes, el compromiso de Jesús, el compromiso de los apóstoles, el compromiso de los creyentes y el compromiso de los maestros de la palabra. Con la misma doctrina o la misma palabra. Miren a 1 de Corintios 11, 23 al 26. Lo dejé de último, aunque el 11 está primero que el 15. Porque yo recibí del Señor, oigan bien, lo que también os he enseñado. Recibí, enseñé. Diga, recibí, enseñé. Tal como recibí, tal enseño. La copia calcada. Que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Amén. Ahí termina, ¿no? El texto. Sigue.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Escuchen, mis amados, a mí esto me ministra mucho. ¿Saben por qué? Porque Pablo no estaba con Jesús la noche que él dijo eso. Él conoce a Jesús mucho tiempo después. No lo conoció personalmente. Pablo no conoció al Cristo terrenal. Conoció al Cristo celestial. Porque desde allá se le reveló. Pablo dice: yo recibí del Señor. No sé. Si fue que el Señor le reveló la cena del Señor, no lo sé. Pero si ustedes comparan estas palabras con las palabras de las narraciones de los evangelios, se van a dar cuenta que son exactamente las mismas palabras. En otras palabras, ya sea que Pablo lo aprendió de sus hermanos apóstoles cuando celebraban la cena del Señor, o ya sea que Jesús se los reveló directamente, de todas las maneras, él dice exactamente lo mismo. Perdonen lo que voy a decir ahora. Hay personas que piensan que hacer algo en el espíritu es hacerlo diferente cada vez que yo lo hago. Y llaman eso espíritu. Llaman eso espíritu. Yo puedo cambiar el culto cada domingo y pongo la predicación primero, recojo la ofrenda al final o canto al final, y cada domingo puedo variar. Eso no significa que sea en el espíritu. Y yo puedo tener una liturgia, o sea, una forma de culto por 50 años y cada culto ser en el espíritu. Aunque repita lo mismo en cada culto. Porque no está en la forma. No está en la forma. Yo no estoy diciendo que el espíritu no puede cambiar la forma. Estoy diciendo que cambiando la forma no se entra en el espíritu. Puede ser con una forma y en el espíritu. No es eso lo que determina espíritu, sino la actitud con la cual adoramos. El espíritu con el cual adoramos. Eso es lo que determina. Y esto es muy importante lo que estoy diciendo. Por si acaso escuchan alguna vez a una persona rebelándose contra la forma del culto, no es el problema la forma del culto, es el espíritu con el cual se presenta el culto al Señor. Es la pureza, la integridad, la actitud, el espíritu, la transparencia. Amén. Como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Los adoradores adoran en espíritu y en verdad. En espíritu y de acuerdo a la enseñanza, la verdad. O sea, de acuerdo a la enseñanza, la verdad. Y también con un espíritu correcto, también de corazón. Haciendo las cosas no como una forma, sino de corazón. Porque las personas novedosas quieren estar cambiando todas las cosas. En cada iglesia se celebra la cena del Señor de una manera distinta. Pero usted tiene que seguir lo que el Señor enseñó. Y Pablo, que fue un hombre que tenía revelación, que subió al tercer cielo, bien podía decir: siempre lo mismo. La cena del Señor siempre repite. ¿Por qué tengo yo que hay que hacer algo diferente? No, Pablo, lo que yo recibí, eso también os enseño. Y repite lo mismo que dijo Jesús. Parece que los apóstoles eran muy cuidadosos en hacer y decir. Porque como era en memoria de Jesús, tenían que hacer eso haciendo un memorial. Y memorial es repitiendo lo mismo. Si es un memorial, se repite lo mismo que sucedió. No nos confundamos, amados. No nos confundamos. Hay personas que se rebelan contra una forma, pero adquieren otra. Atacan a la primera forma de religiosos y ellos se vuelven religiosos, haciendo un énfasis en lo que no es importante para Dios, en lo que no es relevante para Dios. La religión está en la actitud del corazón.
Y Dios mira el corazón. Ahora, yo sé que el espíritu es como el viento, donde quiera sopla. Y hay momentos que en el espíritu Dios puede virar el culto. Una vez aquí hubo dos o tres domingos que no se predicó. Y yo recuerdo que ya habían pasado 2 veces y llegó un predicador, uno de los hermanos que nos visitaban en ese tiempo, a predicar. Y yo le entregué a él, oré por él, me fui al baño. Cuando yo vengo, él está orando por todo el mundo y no predicó. Y después me dice, óyeme, Radamés, no sé qué pasó. Yo iba a predicar y pasó eso. Y digo yo, mira, este es el tercer domingo que pasa. Eso él no sabía lo que había pasado. A Dios se le dio la gana de hacerlo así, amén. Dios hay que estar abierto al Espíritu para que el Espíritu haga lo que quiera. Pero no querer nosotros cambiar el culto para ser novedosos o hacer algo diferente para que vean que aquí está el Espíritu. No. No es un cambio de forma. No es en la forma que está el Espíritu. El Espíritu está en el Espíritu. Valga la redundancia. ¿Usted entiende eso? Pero un hombre como Pablo siguió exactamente repitiendo el mismo evangelio. Cristo murió y resucitó y está en el cielo conforme al evangelio. La cena tal como lo recibí del Señor Jesús. Amén. O sea, usted puede hacer cualquier forma y hacerlo en el Espíritu. Lo importante es el Espíritu. Amén. Termino esta parte. La naturaleza de la doctrina. 2 cosas importantes dice el apóstol acerca de la doctrina. Vamos a ver, la doctrina de Cristo es sana. Ya lo leímos, pero vamos a repetirlo. 1 Timoteo 1:10. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Cómo es la palabra? Sana doctrina. Vamos a leer los 3 textos y después explico. Segunda de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a poder soportar, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sigan. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y otra vez ahí habla de la sana palabra. La sana palabra. Leamos a Tito 2:1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo. ¿Con qué cosa? Con la sana palabra. La palabra sana que se usa en esos textos es la palabra higiene. Es la palabra que se traduce en castellano, higiene. Esa es la misma palabra, higiene, donde me da la palabra castellana, higiene. O sea, la doctrina va a ser higiénica. ¿Cómo va a ser la doctrina? Higiene. Muy bien. Escuchen. Apliquemos la palabra higiene. La higiene, escuchen, la higiene es un antídoto contra la enfermedad. Es una prevención contra la enfermedad, ¿o no? Donde no hay higiene, nos exponemos a las enfermedades. Donde no hay higiene, va a haber enfermedad. Donde hay higiene, se evita la enfermedad. El contagio viene cuando no hay higiene. ¿Cuántas personas las operan en cirugía y no lavan bien los instrumentos y transmiten una bacteria? Conozco personas que le ha pasado eso. Se han salvado por la gracia de Dios. Los hospitales están llenos de problemas de salud. Por eso, falta de higiene. En los hogares también, falta de higiene. ¿Por qué se transmiten los virus? De la gripe, de lo que sea, que no nos lavamos bien las manos. Yo nunca, solamente una vez entré a un baño de las mujeres y fue en el aeropuerto Kennedy porque me equivoqué y entré
hice mi necesidad y cuando estoy saliendo, entraban unas mujeres y yo le dije que estaban equivocadas en inglés y me dijeron, tú eres que estás equivocado. Yo miré para atrás y me di cuenta que inclusive había una mujer sentada por allá y yo la veía ver los pies y digo, Dios mío, ¿dónde estoy yo metido? Salí corriendo de allí. Es la única vez que me pasó eso. Y digo, gane que no fue al entrar, yo hice mi necesidad. Inclusive lo hice con la puerta abierta porque no, era el baño de los handicap que estaba abierto ahí. Yo, ¿sabes? Los hombres no, con la puerta abierta porque estaba haciendo la número 1. No necesitaba cerrar la puerta. Pero al lado había una mujer sentada y como estaba cerrada la puerta yo no me di cuenta. Cuando salí que me lo dije, mire, ay santo, ¿qué hago yo acá? Pero estoy diciendo esto para decir que he hecho una encuesta cuando estoy en los baños de los hombres y pocos se lavan las manos. O sea, relativamente, no todos, pero relativamente. Posiblemente 50% no se lava las manos. Ahora, no quiero que ustedes a la semana no le den la mano a los hombres. Pero por lo menos pregunten, ¿fuiste al baño? Sí, ¿te lavaste las manos? Te estabas lavando. Es una broma. Ahora, yo no sé, las mujeres voy a tener que hacer una encuesta a ver si me dicen qué pasa con las mujeres. Pero los hombres salen igual. Y no importa que hagan la número 1 o la 2. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Cómo se transmiten las bacterias? Huélase las manos aunque usted se limpie con higiene. Haga así para que usted vea. No, como el mal olor de las bacterias, cómo usted se la lleva en las manos. Y perdonen que sea tan crudo, pero estoy hablando del cuidado con las doctrinas. Y si uno para no contaminarse con las bacterias tiene que ser tan cuidadoso, imagínense usted con la doctrina, mucho más cuidadoso. Dale un aplauso al Señor. Amén. Tenga cuidado. No se deje impresionar. Cuando yo entré en la vida del reino, que ya había pasado por un seminario, era un lector asiduo. Dios me dijo, si tú quieres que yo te enseñe por un tiempo, voy a dejar los libros. Porque los libros han tenido una gran influencia sobre tu vida. Todo el que escribe un libro tiene argumentos. Nadie escribe un libro si no tiene argumentos. Pero la mayoría de estos argumentos son falsos o tienen un mal espíritu. Entonces, usted tiene que ser sumamente cuidadoso, discernir, leer atentamente, oír con cuidado. No sea que adquiere una bacteria o un virus y se contamine. Cuídese al viajar por el internet. No sea que se ahogue. Hay tantas cosas que parecen verdad y están muy lejos de la verdad. Y hay mucha sutileza en muchos maestros. Y hay muchos que están tan equivocados. Tan equivocados que no saben que están equivocados. Defienden que están bien. Cuidemos la higiene en la doctrina, con mucho cuidado. Cuando usted vaya a predicar, lávese las manos. Y cuando vaya a escuchar a alguien, lávese las manos, los pies, la cabeza, la boca y todo. Para que no me vaya a contaminar, pónganse ahí en el oído. Úsese cloro en los oídos, por favor, no lo haga literalmente. A ver, que no quiero que me contaminen los oídos. Los oídos. Qué lindo cuando se predica la palabra sana. Solo lo que es sano sana. Solo lo que es higiénico es antídoto contra las enfermedades. La última parte dice, la doctrina de Cristo es conforme a la piedad. Primera de Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, mira, conformarse es estar de acuerdo con, hacerlo de acuerdo a.
Valero, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Oigan bien lo que le dice Dios a aquellos que quieren ser originales y se apartan de la sana palabra. Están envanecidos, son orgullosos, porque se atreven a contradecir la palabra. Nada saben, aunque hagan doctorados, nada saben. Deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Ese es el resultado: envidias, celos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuando un espíritu está equivocado, lleva a espíritus equivocados. Miren, usan la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué es la piedad? La piedad es la palabra eusebia. La palabra eusebia, para los escritores clásicos griegos, es una palabra que en resumen se puede traducir como el derecho de los dioses. En otras palabras, el deber de los adoradores con los dioses. El deber de los adoradores con los dioses. O sea, los dioses merecen lo mejor. Los dioses merecen ser respetados, ser oídos. Y digo dioses porque ellos creían en muchos, ¿no? Entonces, de ahí viene la connotación que Pablo toma la palabra eusebia, piedad, y le da la misma connotación, pero con el elemento espiritual. Piedad es darle a Dios lo que es de Dios: amor, respeto, reverencia, obediencia, todo lo que es digno de Dios. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, por eso una persona piadosa, una persona devota, temerosa de Dios. Hay versiones que traducen por piedad, temor de Dios, porque en realidad eso es. Lo que más se aproxima a piedad es temor de Dios. Una persona temerosa de Dios, que entra a lo de Dios con mucho cuidado, tratando de no ofender a Dios, todo trata de agradarlo. Por eso es muy cuidadoso con lo que elige para Dios, la manera como que se comporta para Dios, con mucho cuidado. No es liviano para las cosas de Dios. Tiene una santa motivación. Así debe ser los que predican la palabra: ser piadosos, ser temerosos de Dios. Que les dije que para ser un buen maestro de la palabra, el elemento más importante, aún antes que la revelación, es el temor de Dios. Porque yo conozco personas que no tienen cero revelación, pero agradan a Dios y son efectivos. ¿Por qué? Porque son temerosos de Dios. Amén. Muy bien. Tito 1:1, y con eso terminamos esta parte. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, que es la enseñanza de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Diga: conocimiento de la verdad según la piedad. Hay un conocimiento que es según la piedad. Ese es el conocimiento que Dios nos reveló al amanecer de la esperanza como iglesia. El que es de acuerdo a la piedad. El que nos lleva a la piedad, al temor de Dios. Amén. Cada mensaje que usted reciba aquí en esta congregación debe aumentar su temor a Dios, su reverencia a Dios. Amén. Pensemos en los mensajes que estamos predicando, tanto el pastor Manolo como yo. Él está hablando del proceso. ¿Y qué está hablando? Que todo proceso debe agradar a Dios. Y que el fin de todo proceso es agradar a Dios. Yo le estoy hablando de la vida del reino, del orden de Dios. Para acá. Amén. El orden está basado en la palabra. El orden está basado en eso. En querer hacer todo en conformidad con lo de Dios.
Me desvío cuando yo me aparto de la revelación de Dios, del corazón de Dios. Al final de cuentas, todo debe apuntar hacia Dios, al temor de Dios. Amén. Muy bien. Ahora, dejen esto. Y yo quiero que ustedes vengan. Yo le di un artículo que tiene 3 partes: doctrina, herejía y cisma. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a concentrarnos en la doctrina aquí, porque como estoy hablando de la doctrina, aquí hay una repetición. ¿Lo tienen? ¿Ya lo tienen? Muy bien. Espero que lo leyeron y lo estudiaron. Así que si lo leyeron y lo estudiaron y fueron fieles, yo voy a leer, no voy a leer todos los textos, voy a leer las palabras, y si usted lo leyó, no es necesario leer los textos. ¿Están ya? Muy bien. Ahí habla de doctrina o didaqué, que significa instrucción, doctrina, enseñanza. Muy bien. Que viene de didasco, significa enseñar, instruir. Y de la palabra didascalía, que significa enseñanza, instrucción. Aquello que es enseñado, a saber, doctrina. Ahí están los textos: Mateo 5, 15, 9, Marcos 7, 7, Efesios 4, 14, Colosenses 2, 22, 1 Timoteo 1, 10, 4, 1 y versículo 6, 1 de Timoteo 6, 1 y el 3 y 2 de Timoteo 4, 3. Enseñanza o didascalía, traducido así: 2 de Timoteo 3, 16, Tito 1, 9. Instrucción, entre paréntesis los textos: Romanos 12, 7, 15, 4, 1 de Timoteo 4, 13 y 16. Esa es la palabra didaqué, doctrina. Didaqué se usa solo 2 veces en las epístolas pastorales. Esto es en 2 de Timoteo 4, 2 y Tito 1, 9. Didascalía, por el contrario, aparece en 15 ocasiones. O sea, en las epístolas pastorales. Esto es 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Ambas se usan en los sentidos activo y pasivo. Esto es, el acto de enseñar y lo que se enseña. El acto de enseñar, en el caso del maestro, es lo que se enseña en cuanto al contenido. La voz pasiva es predominante en didaqué, o sea, la activa en didascalía. La primera destaca la autoridad y la segunda el acto mismo de enseñar. ¿Ven la diferencia? La doctrina cristiana, atención, consiste en la expresión de las verdades relativas a Cristo, como hemos dicho, su persona, su ministerio y su enseñanza, que asume la instrucción del Antiguo Testamento como un conjunto de acciones divinas y declaraciones proféticas que prefiguran y anuncian la época evangélica. Esa es la predicación, la doctrina en el Nuevo Testamento, acerca de Cristo todo: su persona, su ministerio y su enseñanza. Muy bien. La obra misionera de los apóstoles consistió desde su inicio en enseñanza e instrucción como un medio de hacer discípulos. Ahí está el texto: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. ¿Ve? Casi siempre lo que hemos estudiado, pero con detalles. Ellos, o sea, los apóstoles, transmiten los hechos y las palabras de Jesús en su calidad de testigos oculares y ministros de la palabra. Eso dice Lucas 1:2. Ese texto lo vamos a leer. Lucas 1:2. Dice: tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas investigó y repitió lo que aquellos testigos vieron.
Y ese era el testimonio de los apóstoles. Hablaban de las cosas que habían oído y visto acerca de Jesús. En torno a ellos y respecto a Cristo, en cuanto piedra angular de su enseñanza, con el corolario de la urgente llamada a la conversión, o sea, el fin era la conversión, nace la primitiva doctrina cristiana, que en forma de enseñanza apostólica aglutina a las primeras comunidades en torno a ella como parte de su culto racional. Hechos 2:42 dice que perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. A medida que la misión se extiende y se abre a nuevos pueblos, naciones y culturas, a la vez que se enfrenta a nuevos problemas y disputas y herejías y desviaciones, la cuestión de los judaizantes, por un ejemplo, ¿no? Y posteriormente el debate sobre la naturaleza de Jesús, según 1 de Juan 4, del 1 al 2, que habla de aquellos, todo el que no confiesa que Jesucristo en carne no es de Dios. Está hablando de los gnósticos, que el pastor Manuel les ha hablado de eso y que yo voy a hablar después cuando hable de la Trinidad o de la divinidad de Jesús. De creencias que conforman el criterio doctrinal por el que se deduce la autenticidad del mensaje evangélico, según Gálatas 1, 7 y 8. Muy bien, Gálatas 1, 7 y 8. Vamos a poner esos versículos ahí, Gálatas 7, 1, 7 y 8. Dice, no que haya otro, o sea, evangelio, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice el 8. Mas si aún nosotros, oigan bien, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Eran radicales con las doctrinas. Dice Pablo, si yo mañana cambio el mensaje y les predico otro evangelio diferente a que yo mismo les he predicado, díganme maldito. Porque el que le estoy predicando y que les predique es el correcto. Sin duda que desde el mismísimo principio el cristianismo fue intensamente doctrinal, presentando su mensaje no en forma de dichos sapienciales, atemporales y ahistóricos, ni siquiera revelaciones teosóficas. Teo es Dios y Sofía es sabiduría o filosofía, ¿no? Teosofía, eso es cuando la teología se lleva a un plano filosófico, ¿no? A modo de lo que hará después la literatura apócrifa y gnóstica, sino de instrucción y enseñanza de un acontecimiento cuyo núcleo es la persona de Cristo, iluminada por el supremo acontecimiento pascual de la resurrección. ¿Están siguiendo? De ahí que las variantes del mensaje apostólico surgieran primero en torno al significado de la persona de Jesús y su obra, con las consecuencias prácticas que esto acarrea en las primeras comunidades respecto a su libertad, universalidad y testimonio hasta el martirio. O sea, murieron por eso. La doctrina original, que en el principio dependía de los apóstoles, se transmitió y pasó de manos de estos a los obispos o pastores, con el aviso de que fuesen fieles a la tradición, parádosis. Ve que fue pasado de mano en mano. A la tradición recibida. Dice, lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, decía Pablo en 2 Timoteo 2:2, 1 Corintios 3:10. O sea, Pablo fue fiel en pasar a sus hijos, a los que vinieron después, con mucho esmero y cuidado, la copia calcada, tal como fue enseñada. Eso es parádosis.
Con esto se buscaba garantizar que la doctrina cristiana enseñada por los apóstoles y fundada en Cristo, según Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me lo sé de memoria ese texto. No se tergiversara, sino que, fiel en su exposición, sirviese a su función primaria de generar en los oyentes posapostólicos la misma experiencia que en los primeros. Lo que hemos visto y oído, citando a Juan, y lo que anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Juan habla de las cosas que hemos oído y visto tocante al verbo de vida. Muy bien, entonces, pasemos a la herejía. Es muy importante que sepamos qué es un hereje. No voy a detenerme en texto, voy a leer para que ustedes traten de captar. Ustedes ya lo estudiaron. Herejía. Jairesis. En la transcripción de la HJ, debe ser jairesis. Significa elección. De airomai, que significa elegir. Denota en principio aquello que es elegido y a partir de ahí una opinión o una creencia opuesta a la mantenida por la generalidad. O sea, hay una elección. Hay una elección. Eso es lo que significa literalmente la palabra jairesis, elección. Jairesis. Y jairomai, que es el verbo, es elegir. Denota en principio aquello que es elegido y a partir de ahí una opinión o una creencia opuesta a la mantenida por la generalidad. En otras palabras, el que elige tomar una postura o criterio diferente a lo que todos o la mayoría naturalmente han creído, eso es herejía. O escuchen bien la evolución histórica de la palabra herejía. Originalmente se aplicó a las enseñanzas de las escuelas filosóficas, o sea, en Grecia, de donde se pasó al ámbito religioso. Comenzó esa palabra en el mundo secular griego, en la filosofía. En el contexto griego, la herejía no tenía connotaciones doctrinales, simplemente designaba la formación de corrientes, escuelas y tendencias dentro del ámbito de la filosofía, la ciencia que dividía la opinión y el juicio de los conciudadanos. Era una tendencia, una corriente dentro de una filosofía. Diríamos, por decir algo, el idealismo platónico. Habían discípulos de Platón que, aunque creían en idealismo, añadían ya sea algo más o algo diferente. Tenían una postura, un criterio que se salía del original. De ahí viene la palabra herejía en griego, o sea, en la cultura de la filosofía, o diríamos así, en el ámbito de la filosofía griega y de la ciencia. De ahí que pronto pasara a adquirir el sentido de secta, porque era una corriente dentro de una enseñanza o de una filosofía. Todavía ajeno al posterior sentido peyorativo del término, entre comillas, pero sí es necesario entender escuela filosófica, airesin, como una propensión, prosclicing, en favor de doctrinas positivas coherentes. Estos, los escépticos, no deberían ser llamados escuela filosófica, puesto que no tienen doctrinas positivas, según Diógenes Laercio. En el griego tardío, y en su contexto, dice, en un contexto diferente, se llamó herejías tanto a las diferentes escuelas filosóficas como a las sectas religiosas. Así, Josefo, que ya saben ustedes que era un historiador judío que vive en tiempo de los apóstoles, así Josefo habla de las tres airesis
o sectas religiosas prevalecentes en Judea desde el tiempo de los macabeos, a saber, saduceos, fariseos y esenios. Él ahí en la palabra herejía y airesis, él la usa para hablar de sectas, porque era un grupo dentro de lo general, o sea, del judaísmo, como diríamos como fe. Entonces salen estas tres corrientes, tres interpretaciones de la ley de los profetas. Eso es un buen ejemplo. Los fariseos, saduceos y los esenios, que ya ustedes estudiaron con Manolo, con el pastor Manolo, lo que eran estos grupos. Las llama filosofías, así llama el historiador Josefo a los tres grupos religiosos. Muy bien. Las autoridades judías emplearon este término con respecto al cristianismo. Vamos a ver estos textos. Hechos 24:5. Dice, porque hemos hallado que este hombre, hablando de Pablo, es una plaga. Oigan eso. Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahí está la palabra secta. La palabra airesis. Le está llamando hereje a Pablo, porque el cristianismo yo pasa a ser una herejía para ellos. Un criterio que salió de los judíos, pero que está desviado según ellos. Miren el versículo 14. Miren la respuesta de Pablo en el 14. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, le está contestando al abogado que llevaron los judíos frente a Félix, Agripas y los demás, a favor de los judíos. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, sectarismo, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. En otras palabras, yo no estoy desviado. La resurrección de los muertos, la resurrección del Mesías está en la escritura. Ustedes lo ven y no lo creen, lo leen y no lo creen. Pablo está defendiendo. Miren el capítulo 28, versículo 22. 28-22 de Hechos. Pero querríamos oír de ti. Eso le dijeron cuando Pablo llegó a Roma, reunió a las autoridades judías. Y él les dijo, miren, yo estoy aquí y le explicó por qué llegó. Yo peleé a César porque yo no tengo nada contra mis hermanos en Judea, pero ellos, yo tuve que apelar a César porque no me hacían un justo juicio. Estoy parafraseando. Entonces, dice, ellos le respondieron a Pablo, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta o herejía, hablando de los cristianos, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Eso decían los dirigentes judíos en Roma con relación al cristianismo. Esta secta, esta herejía le llamaban, porque tienen la connotación, un grupo que salió de los judíos, la secta de los nazarenos, que según ellos estamos desviados. San Pablo es presentado ante el gobernador Félix como cabecilla de la herejía, aireseos, de los nazarenos, ya lo leímos. En su defensa, Pablo usa el mismo término para describir su camino particular, tan legítimo como las sectas autorizadas. Justino utiliza la palabra airesis con el mismo significado, en diálogo con Trifón, 18:108. La herejía es algo peculiar. ¿Me están siguiendo cómo evoluciona el término? Comenzando con los griegos, pasa de la filosofía ahora a lo religioso. La herejía es algo peculiar. Una doctrina u opinión verdadera en sí misma, pero que exagerada respecto al conjunto del sistema de creencias y sacada de contexto llega al error. En otras palabras, una herejía puede ser algo que sea verdad, pero sea enfatizada sobremanera,
De tal manera que ese énfasis extremado, que fue lo que le mencioné al principio a ustedes, se desvía de lo que en realidad es, por el énfasis marcado y grande. Y más si se le añadan detalles. ¿De acuerdo? Voy a leer otra vez. La herejía es algo peculiar. Una doctrina u opinión verdadera en sí misma, o sea, comienza con algo verdadero, pero que es exagerada respecto al conjunto del sistema de creencias y sacada de contexto, llega al error. Por ejemplo, una secta no necesariamente tiene que estar equivocada. Simplemente se quiere separar del grupo de la fe enfatizando algo. Enfatizando algo demasiado. El resultado frecuente de la herejía es la formación de un partido o secta. Primera de Corintios 11:19. Vamos a leerlo rapidito. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mire la palabra ahí, disensiones. Disensiones. Ahí está la palabra, traducido. Herejías. De hecho, herejías es uno de los, en Gálatas es uno de las obras de la carne. Enemistad, de pleito, celo, herejías. Ya en el sentido negativo o peyorativo de la palabra. Acuérdense que la palabra puede ser buena, puede ser mala, dependiendo. Porque una herejía puede salir de una doctrina verdadera, pero enfatizada en demasía para hacer una diferencia y separarme del grupo de los hermanos. Eso es muy común. Segunda de Pedro 2:1. A ver, segunda de Pedro 2:1, rapidito. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, ahí está la palabra, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esta otra vez la palabra herejía. Miren que se apartan de la fe. Muy bien. Ya van a ver cuando estudiemos en el camino algunas herejías. De ahí que bien pronto este término viniera a denotar errores doctrinales. Miren ustedes cómo llega de algo positivo, algo que simplemente definía lo que era alguien que aportaba una corriente, una postura, un criterio diferente en una filosofía, cómo se convierte en algo negativo. Ahora pasa a ser algo doctrinal. En Gálatas 5:20, el apóstol clasifica las herejías en el sentido de tendencia u opiniones. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. O sea, ahí la connotación de tendencias, opiniones. Personas que se salen, se desvían de la fe. En la lista de las obras de la carne, juntamente con la impureza y el desenfreno, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, etc. La atmósfera es disciplinaria y por eso están próximos los términos dicostasiai y escrimata, que indican desacuerdo y separación, disensión. Y cisma, es de la palabra, esquimata, es decir, una acción centrífuga, una relajación de la unidad interna, claramente expresada en 2 de Corintios 11 y 12. Ahí el apóstol Pablo habla acerca de eso. No tengo el tiempo para detenerme, está hablando de 2 capítulos ahí. Y subrayada en Efesios 4:5, uno es el Señor, una es la fe. Con todo, en estos pasajes, el término airesis todavía se ha adquirido, no ha adquirido un significado técnico dentro del cristianismo, aunque su acuñación definitiva y ejemplar para la tradición de la gran iglesia
ya se iba preparando hasta llegar a ser una realidad en las epístolas pastorales, según la fórmula clásica de la epístola de Tito 3, 10 y 11, al sectario le llama, al sectario. Tras una primera y segunda advertencia, rehúyele. Vamos a poner ahí a Tito 3, 10 y 11. Dice, al hombre que cause divisiones, esto es lo mismo, sectarismo, después de una y otra amonestación, deséchalo. El 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, su propia opinión. O sea, que se desvía de la doctrina. Fíjense cómo Pablo se cuidó de la doctrina, pasando la copia tal como la recibió. Idéntico sentido se halla en 2 de Pedro 2:1. Vamos a ponerle rapidito. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Ya lo leímos este texto, que lo rescató, y ahí sigue yendo. Ya lo leímos esto. Dice aquí, idéntico sentido se halla en 2 de Pedro 2:1 respecto a los falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Paráfrasis a su vez de la epístola de Judas 17, 19, que repite lo mismo que Pedro. Tan crudamente antignostizante, están hablando contra los gnósticos, que era una herejía de esos días, como de abierta orientación judeocristiana, que viene a apoyar el origen hebreo del matiz peyorativo que se adhiere a la palabra airesis. ¿Ven la evolución? Cómo va evolucionando. Vean ahora cómo a lo que llega. La preocupación de la desviación doctrinal se advierte en exhortaciones evangélicas y epistolales sobre los falsos maestros y profetas. Jesús habló en cuanto a los falsos profetas, los apóstoles también. Pablo exhorta a Timoteo, ahí menciona a Mateo 18, 17, 24, 11, y también los versículos 23 al 26, y también primera de Juan 4, 3 y segunda de Juan 7. Pablo exhorta a Timoteo a combatir la buena batalla, conservando la fe y la conciencia recta. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Encarece a los ancianos de la iglesia de Éfeso a tener cuidado de sí mismos y de toda la grey como vigilantes de la salud práctica y doctrinal de la iglesia de Dios. Vamos a leer esto, Hechos 20, 28 y 29 y el 31. Dice Hechos 20, 28, le está hablando a los en Mileto, le está hablando Pablo, está despidiendo de los ancianos en Éfeso. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Sigue. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren el 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él responsabiliza a los ancianos a cuidar la doctrina. Una de las funciones de los ancianos, los ministros, es cuidar la doctrina de los falsos maestros o herejes que llegan a ser más tarde. Seguimos. Dice, es en los primeros siglos, con la experiencia directa de las primeras herejías cristológicas y trinitarias, o sea, con respecto a la doctrina de Cristo, o sea, en cuanto a la persona de Cristo, y trinitaria tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, que hablaremos cuando hablemos de eso. Cuando el concepto de herejía adquiere un sentido definitivo de desviación de la doctrina del Señor anunciada por los apóstoles. Ignacio de Antioquía, en carta a los Trayanos 6.2, Irineo,
3, 2, ahí te la cita de ellos. Dice la herejía, o la jairesis, se opone a la verdad. Y es una hierba extraña, así le llama Ignacio de Antioquía, una hierba extraña. En Justino Mártir se puede seguir la historia de la transformación semántica del vocablo desde el ámbito de la significación genérico y profano al técnico y negativo. El tránsito parece haberse desarrollado en medios judíos en relación con el cristianismo naciente. En efecto, dice Justino, vosotros, o sea, los judíos, escogisteis a hombres especiales que fueron repitiendo a voz de pregón que una secta sin Dios y sin ley. O sea, Justino Mártir está contestando a los judíos que ellos consideraban al cristianismo como una secta sin Dios y sin ley. Sin Dios, porque según ellos Jesús era su Dios. Y sin ley, porque según ellos no se guiaban por la ley de Moisés, la Torah. Se había levantado en nombre de Jesús de Galilea, según ellos. Secta impía, así llamaban, la secta impía de los cristianos. Así decían los judíos de los cristianos, la secta impía de los cristianos. Y Justino está citando, ¿no? Si se tiene en cuenta el lenguaje que Justino emplea para referirse a cristianos que no son ortodoxos, o sea, ortodoxo es pegado a la ortodoxia, al fundamentalismo, que son conservadores, pues un término, con evidente hincapié en fórmulas que resultaban eficaces para condenar, ya que eran familiares para su contertulio hebreo. Y cita, porque se llaman cristianos, pero son realmente herejes sin Dios y sin piedad. O sea, Justino, parafraseando lo que decían los judíos, lo aplica ahora a los cristianos que según él no seguían la ortodoxia cristiana, se habían desviado. Eran herejes sin Dios y sin piedad. En vez de sin ley, dicen sin piedad, que significa temor a Dios. Muy bien. Ahí están las palabras griegas, que no va a complicar la vida con eso. Ya se te ha manifestado que solo enseñan blasfemias. Así consideraba Justino. Miren ya como el término se vuelve más peyorativo. Con los, tanto Ignacio de Antioquía como Justino Mártir eran padres de la iglesia. Dice, no resulta gratuito poder sostener que el término hieresis corrió con inclinación peyorativa antes entre los judíos que entre los cristianos. Los judíos fueron los primeros que usaron el término peyorativamente refiriéndose a los cristianos. Por lo tanto, en el medio apologético judío, o sea, apologético es defensa de la fe, hacia los judíos que nos hablaban así estaban defendiendo su fe. Por lo tanto, en el medio apologético judío frente al cristianismo, la palabra fue impregnándose de su matiz condenatorio, ajeno al lenguaje habitual. Y esta novedad semántica es la que oportunamente fue recogida por algunos cristianos y acuñada como término técnico cuando las fricciones entre las tradiciones o parádosis más arcaicas de la comunidad cristiana originaria, entre paréntesis, la que se llegaría a conocer como ortodoxa, la ebiónica y la gnosticante. Ebionismo es una herejía que negaba el aspecto de la naturaleza física de Cristo. Después vamos a hablar de eso. Estaba el gnosticismo y el ebionismo. Una negaba la divinidad de Cristo y otra negaba la parte física de Jesús. Los cetistas eran gnósticos, que creían que Jesús era una apariencia. La naturaleza física de Jesús, o sea, carnal, era una apariencia, porque Jesús, como era griego, los griegos no pensaban que Dios se podía hacer hombre, así que
si creemos que Jesús era divino, entonces todo lo físico de él era una apariencia. Pero los otros negaban el aspecto divino de Jesús. Después hablaremos de eso. Así entiendo. O sea, yo no estudié ese término, me estoy acordando cuando estudié cristología. Después hablaremos de eso. El aspecto de error doctrinal se suma, dice, al aspecto de error doctrinal se suma el peligro que supone la herejía para la unidad eclesial, que no solamente al aspecto doctrinal, sino que divide a la iglesia. Por este motivo, la iglesia primitiva practicó respecto a los herejes el mismo rigor de la disciplina penitencial que se reservaba a los pecadores públicos, la exclusión de la comunión, aunque no definitiva, sino con vistas a una posible readmisión en la comunidad después de manifestaciones de arrepentimiento. O sea, al principio había cierta tolerancia si los herejes se convertían. Después se volvieron muy radicales. Solamente Tertuliano negará a los herejes la posibilidad del perdón y la reconciliación. A duro. En general, los autores eclesiásticos adoptan un lenguaje duro respecto a los herejes, sus creencias y su persona. Policarpo, que era obispo de Esmirna, que se cree que era discípulo de Juan, consideraba a Marción, que era uno consideraba hereje, como el primogénito del diablo. Marción era un hereje fuerte. Ignacio ve en los herejes plantas ponzoñosas o animales con forma humana. Usaban términos muy fuertes para ellos. Justino condena sus errores considerándolos inspiraciones del mal, o sea, Satanás. Teófilo los compara a islas desiertas y rocosas contra las que naufragan las naves. Orígenes, el padre de la iglesia, dice que los piratas colocan luces en puntos altos de los riscos para atraer y destruir las naves que buscan refugio, y lo mismo hace el príncipe de este mundo, colocando en alto las luces del conocimiento falso para destruir a los hombres. Eran muy radicales los padres de la iglesia contra la herejía. Amén. Bueno, vamos a leer el otro, aunque sea leerlo por arriba sin estudiar mucho, el cisma. Miren cómo el término herejía tiene relación con las doctrinas, por eso lo incluí aquí, para que ustedes hagan una diferencia. Ya saben la evolución del término herejía, cómo fue cambiando la connotación, la semántica en el asunto. Cisma. Esquisma, que significa esquitma, debe ser la palabra, esquitma en griego. Es más fácil, para mí, aunque ustedes no lo crean, es más fácil leerlo directamente del griego que la transcripción. La que siga abajo es en griego. Esquitma. O sea, significa literalmente corte, separación, división. Un cisma es un corte en el cuerpo de Cristo, en este caso aplicándolo, una separación, una división. En el griego clásico significa escisión o desgarrón, cuando se hace una escisión o se desgarra algo en el cuerpo. Pablo emplea la palabra en sentido moral para designar las divergencias de opinión o de tendencia que ponen en peligro la concordia y la unidad de la iglesia en un lugar determinado con amenazas de división. Vamos a leer por lo menos un texto ahí, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, ahí es la palabra, que no haya cisma, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Así Pablo habla de eso, habla de la unidad de la iglesia. En los otros textos, 1 Corintios 11:18 no tienen que buscarlo, y 12:25 de 1 Corintios. En este sentido, el cisma denota la rotura de la comunión provocada por partidismos. Dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros
disensiones. Eso lo voy a decir en el 8:18. Vamos a 1 Corintios 11:18. Pongámoslo. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, hay cisma entre vosotros, hay rotura, corte, separación. Y eso era en la cena del Señor, imagínense ustedes, algo tan santo. Pongan el 12:25 para ver cómo Pablo usa el término. 1 Corintios 11:25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, fíjense la palabra, rotura en el cuerpo, cisma, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Seguimos. En este sentido, el cisma denota la rotura de la comunión provocada por los partidismos. Y cita, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones o estigmata. Y en parte lo creo. Porque es preciso que haya entre vosotros hasta partidismos para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Eso lo dice 1 Corintios 11:18. La gravedad de las escisiones o cismas entre los creyentes se vuelve dolorosa y terrible a la luz del programa de Jesús sobre el futuro de una comunidad reunida alrededor de su palabra en la perfecta unidad. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, también debo traerlas y ellas oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Y poco después, en la llamada oración sacerdotal, Jesús dijo, que sean todos una misma cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Quiere decir, aplicando, que el cisma, o sea, las divisiones, la rotura, la separación, la división, las escisiones, los desgarrones que hay en el cuerpo, esto es un atentado contra la unidad. Quiere decir que la unidad, por eso hay que mantenerse en la unidad doctrinal para que tengamos unidad en el cuerpo. No puede haber unidad espiritual si no hay unidad doctrinal, que es lo que todos tenemos en contra de un movimiento que se ha hecho mundial, que trata de unir a todas las iglesias, inclusive a los musulmanes, todos juntos. Ecumenismo. Y no importa lo que tú creas, somos hermanos. Está muy bonito, pero no estoy de acuerdo con lo que Jesús enseñó. Jesús habló de una fe, un bautismo, ahora lo verán. Unidad trinitaria que se perfecciona en el Espíritu. Y cita, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo y hemos bebido en un solo Espíritu. 1 Corintios 12:13. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Efesios 4 y 5. ¿Ve? No podemos negar que esa es la doctrina cristiana. Pero la historia de la primitiva iglesia muestra a las claras los problemas que tuvo que mantener su unidad, o por cuestiones doctrinales o prácticas, originándose multitud de discordias y divisiones en torno a determinadas personas, según 1 Corintios 1, del 11 al 13. Para Lucas, la unidad ideal es la imagen añorada y perdida de la primitiva comunidad de Jerusalén. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la unión, en la fracción del pan y en la oración, según Hechos 2:42. O sea que no solamente en la doctrina, había unidad entre ellos, había armonía entre ellos. Miren la relación que tiene la doctrina con la unidad de la iglesia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a terminar. La primera carta de Juan está escrita en su totalidad contra los innovadores y cismáticos contemporáneos del autor
y los que considera extraños a la iglesia y designa como hijos del diablo. Vamos a ponerlo ahí, Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10, rapidito ahí. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué cosa? No es de Dios. Están los cismáticos. Le llama hijos del mundo en el 4:5 de Juan, primera de Juan. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo no los oye. Y el mundo los oye, perdón. Y del anticristo, el 2:22. Dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre, al Hijo. Está hablando a los gnósticos que negaban que Jesús había venido en carne, que era una apariencia. Y en el 4:3, que creo que lo leímos, vamos a ponerlo ahí, Primera de Juan 4:3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, le está hablando a los docetistas, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tuvieron que combatir fuertemente las herejías y los cismas. La teología católica distingue dos tipos de cismas: el cisma herético o mixto y el cisma puro y simple. El primero, o sea, el herético mixto, tiene como origen o como consecuencia la herejía. Y el segundo, el cual la mayoría de los teólogos designa como cisma propiamente dicho, es a la ruptura del vínculo de subordinación sin ir acompañado de un error persistente, directamente opuesto a un dogma definido. Esta distinción fue delineada ya por San Jerónimo y San Agustín. Citando: entre herejía y cisma hay una diferencia, que la herejía pervierte el dogma es la doctrina, mientras que el cisma, por la rebelión contra el obispo, separa de la iglesia. Es una rebelión contra la autoridad y rebelión contra la doctrina. Para Roma es más importante rebelarse contra la autoridad por asunto del papado. Sin embargo, no hay cisma que no invente una herejía para justificar su alejamiento de la iglesia. ¿Ve? Que eso yo se lo dije al principio. Siempre se inventa algo. Y eso lo dijo Jerónimo. Yo no estaba pendiente a eso. La verdad que eso siempre yo lo he dicho. Miren lo que dijo Jerónimo. Ahora cita Agustín ahora. Mediante las falsas doctrinas referentes a Dios, los heréticos hieren la fe. Mediante inicuas disensiones, los cismáticos se apartan de la caridad fraterna, aunque creen lo que nosotros creemos. Fíjense que no solamente en la doctrina no se puede apartar. Hay espíritus también. Hay actitudes también que son cismáticas. Yo espero que después de estudiar esto, usted no solamente aprenda, sino que usted diga: Señor, vacúname. Vacúname contra las herejías, contra los cismas, contra los cortes, incisiones, desgarrones. Amén. Vamos a orar a Dios. Espero que no solamente les quede el conocimiento. Si solamente les queda la información, hemos fracasado hoy. Pero se les queda un espíritu de temor y de cuidado por la doctrina. Cuídense, amados. Cuidémonos a nosotros mismos y a la doctrina. Cuídense de los hombres que vienen, como dice ahí, vestidos de oveja y son lobos, que vienen con sutileza. Con cuidado, amados. Miren la unidad que hay que cuidar, no solamente la doctrinal, la armonía del cuerpo. Sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. Sujetos a nuestros líderes, sujetos a nuestros hermanos, sujetos los unos a los otros dentro del cuerpo. Vamos a orar a Dios. Padre amado, Dios eterno, gracias
muchas gracias por la exposición de la palabra. Hemos sido muy edificados. Y estas introducciones nos ayudan. Ahora estudiaremos las doctrinas una por una, pero ya tenemos una enseñanza introductoria de lo que la Biblia revela acerca de las doctrinas. El cuidado que hay que tener, la encomienda que tú das a los que enseñamos la palabra, a los creyentes, el compromiso que tenemos de mantener la unidad de la fe y la unidad también del cuerpo en todas las áreas. Señor Dios, guárdanos, guarda el amanecer de la esperanza como ministerio, guárdanos en la unidad como tú lo has hecho hasta el día de hoy. Presérvanos. La manera de no dividirnos es mantenernos unidos a ti. El que se mantiene unido a ti, a tu palabra, a tu propósito, y no se desvía y no sale del orden, Señor, esa persona va a guardar la unidad en todo el sentido. La unidad está, como Jesús dijo, yo en ti, tú en mí, ellos en vosotros, para que sean perfectos en la unidad. Líbrame y líbranos de herejías y de cismas, y ayúdanos a hacer, Señor, vínculos para unir a tu cuerpo. Esto no solamente te lo pido, te lo pedimos a favor de nosotros, sino a favor de toda tu iglesia, de todos tus ministros en el mundo entero. Danos, Señor, la unidad pentecostal a la iglesia del mundo de hoy. Y digo la unidad pentecostal porque en el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu, eran de un mismo corazón y de una misma mente y perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión, en las oraciones, en todo estaban juntos. Que dejemos ya las denominaciones, los partidismos, y que dejemos de atacarnos los unos a los otros y nos veamos como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Que no lastimemos el cuerpo de Cristo. Que no traspasemos el costado de Cristo con una lanza como lo hizo aquel soldado. Porque Cristo dice que su santo no vio corrupción cuando resucitó. Ninguna bacteria dañó el cuerpo de Cristo. Pero dice, en la cruz dice que ni aún ninguno de sus huesos fue quebrado. Tú cuidaste de los huesos, fue herido, pero ninguno de los huesos se le quebró a Jesús. Ningún órgano del cuerpo de Cristo debe ser dañado o lastimado. Señor, enséñanos eso. Que quede impregnado en nosotros esa enseñanza, ese compromiso y ese temor reverente y esa piedad en nosotros, Señor. Por favor, gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Den un aplauso al Señor.